Muchas gracias por la oportunidad de presentar, de poder presentar hoy este trabajo que estamos realizando. La presentación la plática que les voy a presentar está relacionada con un proyecto que se llama Criterio de Control de Presiones y Gastos en una Red de Distribución de Agua, que en sí lo que voy a presentarles son trabajos que se han realizado dentro de ese proyecto, en donde se desarrollaron 3 tesinas para obtener el grado de especialista en hidráulica y un artículo en congreso. El tema general de estos trabajos está asociado con analizar y hacer propuestas para mejorar la distribución de agua en la Ciudad de México. El proyecto lo estoy realizando junto con el doctor Rafael Carmona y bueno, la red de distribución de agua potable de la Ciudad de México, pues, entre sus objetivos, y no es que el principal objetivo, pues es distribuir agua. Además de distribuir agua a los pobladores, es buscar una distribución equitativa del agua. Para esto se han tomado algunas acciones, como trabajar en sectores a la distribución, dar mantenimiento permanente a la infraestructura y para mejorar la eficiencia de la red, pues se debe conocer cómo está operando, y para ello se han realizado y se realizan constantemente medidas de caudales y presión. Dentro del tema de la sectorización de la red de distribución, o más bien al sectorizar la red de distribución, se generan zonas de suministro que son independientes dentro de la misma red. Podemos pensar que trabajan de manera independiente, y esto, el beneficio que tiene es que de alguna manera se facilita el caudal de gasto y presiones en esa red, y la detección y reparación de fugas puede ser más accesible. Dentro de las medidas de caudal y presión, o a través de las medidas, se puede tener patrones horarios de suministro, patrones horarios de demanda o de uso del agua, y también se conocen las presiones y caudales en los tanques, tanto de suministro como de demanda, y realizar medidas en pozos de abastecimiento, que la Ciudad de México pues tiene muchos pozos de abastecimiento. Se pueden conocer las curvas de operación de las bombas, a través de las cuales se extrae el agua del subsuelo. En particular, los trabajos que se han realizado en esas 3 tesinas, dos de ellas, han trabajado sobre un sector de la red de distribución, que es el sector Benito Juárez. Ese sector contiene un tanque de abastecimiento que está en la zona poniente, es en donde llega el agua del sistema Cutzamala. Tiene 10 pozos profundos, de los cuales pues, se hace extracción del agua, distribuidos en varios puntos de la red. Son 46 kilómetros de longitud de tubería, 25 tanques de demanda. Esos tanques de demanda en sí representan la demanda que hace una
un sector de la población, no necesariamente son colonias, pero sí regiones que están dentro de este sector Benito Juárez. Hay 3 depósitos, les llamamos depósitos de carga constante a la salida del sector. Esos son depósitos que están del agua, es el agua que debe sobrar o que no se debe consumir dentro de la red para dar servicio a otro sector de la Ciudad de México. En particular, esta red, esta línea paralela es, me parece que es División del Norte, la calzada División del Norte, y aquí se representan 3 depósitos de carga constante en donde se almacena el agua que no se consume en este sector. Está formada este sector por tuberías de diámetro de 48, 36, 20 y 12 pulgadas. La operación del sector se realiza a través del software EPANET. Una de las tesinas que se realizó dentro de este proyecto trató de proponer la ubicación y el modo de operación de unas válvulas reguladoras de presión para mantener presiones en los tanques de demanda dentro de un intervalo de operación. El intervalo que se marcó fue de 40 a 20 metros, pero con la condición de que en los tanques de salida se entregue más o por lo menos el 50% del agua que se entregara sin que estuvieran operando estas válvulas reguladoras de presión. Esto se debe a que la topografía de la Ciudad de México, como sabemos, pues tiene desniveles considerables. El suministro de agua que llega del Cutzamala a este tanque, pues tiene ciertas elevaciones que en otras regiones esas elevaciones son mayores, además de que el agua se va consumiendo y se va entregando en estas zonas, en esta parte de la red, las presiones con las que opera ya es muy baja. Entonces, algo que se estaba buscando en este trabajo es incluir ubicar, colocar estas válvulas reguladoras de tal forma que en esta zona en donde las tuberías trabajan con muy alta presión, se pudiera disminuir esa presión y de alguna manera lograr que en esta otra zona la presión aumentara. Como resultado de ese trabajo, se propusieron estas 3 válvulas reguladoras y ahorita vamos a observar qué resultados se obtuvieron. En esta gráfica se presentan presiones en los diferentes tanques de demanda identificados en el sector Benito Juárez. Cuando la red opera sin esas válvulas reguladoras, en estos tanques se tienen presiones mayores de 50 metros. Y en esta zona en particular, este es el que tiene una presión muy baja, apenas tiene como 5 metros de carga. Entonces, los puntos rojos muestran cuál es la presión en los diferentes tanques antes de trabajar esas válvulas reguladoras de presión. Y los puntos verdes indican la presión en la que estarían trabajando esos tanques. Aquí vemos que se logra disminuir la presión en estos 3 tanques que están muy cerca al tanque de entrega
del suministro a la red. Y en estos otros que trabajan con muy baja presión, pues se logra aumentar ligeramente la carga. Otro de las tesinas se trató de analizar cómo se consideran, cómo se representan, se están analizando las bombas de diferentes pozos de extracción. Lo que se hizo aquí es buscar información de las medidas que se han tomado en esos pozos. Nada más obtuvimos o encontramos para 4 pozos. Me quedan 2 minutos, maestra, perdón. Sí, y comparar cómo son la información con la que se hacen las simulaciones en EPANET y cómo son las curvas de las medidas de esos pozos. Aquí lo que vemos es con EPANET, que son curvas teóricas, la simulación de la extracción de los pozos se está realizando con estas curvas continuas y la información que obtuvimos de medidas son estas curvas punteaditas. En 2 casos vemos que la representación de las bombas pues es muy parecida a las medidas, sin embargo en otras 2 difiere bastante. Aquí lo interesante o lo que hubiera sido más deseable es haber podido tener más información de medidas de extracción de pozos para poder simular la operación de la bomba con esas medidas, con curvas que representan el trabajo real de esos equipos de bombeo. Otro trabajo es se basa en una red tipo simplificada, cómo se podría diseñar un sistema, un controlador autoajustable para poder operar válvulas reguladoras de presión que nos ayudaran a limitar presiones en tanques que tienen presiones muy altas y subir la presión en tanques que están trabajando con presiones muy bajas. Los resultados que obtuvimos fue que para ciertos tanques de esa pequeña red se logró aumentar la presión en algunos de los tanques, por ejemplo, un tanque de esa pequeña red, el tanque T2, que si trabajaba sin el controlador, su presión siempre estaba abajo de una presión deseada. Aquí se logra aumentar esa carga, pero siempre aumentar una carga o una presión es a costa de disminuir la presión en otro punto. Por ejemplo, aquí en el tanque 4, el costo de aumentar la carga en el tanque 2 significa que en el tanque 4 ya no va a llegar el agua con la presión que llegaba sin esas válvulas. Aquí, en otro de los tanques, en el tanque 5, lo que se logró fue disminuir las variaciones de presión a lo largo de un mes. En estos dos tanques prácticamente no se pudo modificar la operación porque son tanques que tienen elevaciones muy bajas, entonces siempre les va a llegar buena cantidad de agua con respecto a los tanques que están en zonas elevadas, que debido a la topografía pues tienen desventaja, por así decirlo, respecto a los tanques que están ubicados en zonas bajas de la Ciudad de México. Y aquí vemos motivo
Una variable muy importante, repito, es la topografía de la Ciudad de México, en donde hay zonas muy altas, que por lo tanto es difícil o cuesta más suministrar aguas en esas zonas altas que en zonas que están con elevaciones menores, que por de manera natural les escurre el agua más fácil o les llega el agua más fácil a esas otras zonas. Y aquí termina mi presentación y muchas gracias por permitirme haberle dado.